muchas ocasiones Chalate Plus ha visto en cada desfile o fiestas patronales de nuestro departamento a los jóvenes que conforman la mejor banda de Chalatenango, como lo es Phoenix Music Band 503, quienes le ponen realce y alegría a los diferentes eventos. Conocerás un poco más de este proyecto que en los últimos días en redes sociales ha llamado mucho la atención. El grupo cuenta con 54 integrantes, entre los jóvenes que tocan los diferentes instrumentos musicales y las hermosas señoritas cachiporristas que con sus bailes y la música de la banda deleitan a todos los espectadores. Chalate Plus asistió hasta el barrio La Sierpe en Chalatenango para conversar con el director y los jóvenes que conforman la banda para conocer los inicios de esta y su trayectoria. Hola, mi nombre es Marvin, el instructor de la banda Phoenix Music Band. En esta ocasión agradecer a Chalate Plus por la oportunidad de hablar un poco sobre lo que es este proyecto, un proyecto que nació en el 2022 por una idea para traer acá lo que es el barrio La Sierpe, un espacio para los jóvenes dentro de lo que es la música. También pues igual comentarles pues de que no es Phoenix Music Band el que nació primero, sino que nació un proyecto llamado Music Band 503. Dentro de ello pues empezamos solamente alrededor de 15 personas, 15 jóvenes, que sacamos de la escuela metropolitana en una idea, porque yo dije, bueno, vamos a hacer una banda del barrio. Yo tenía unos recursos ahí de instrumentos, y dije, bueno, los vamos a echar a andar y vamos a comenzar a darle el proyecto, pues vida, pues vamos a darle otro toque a lo que es el barrio La Sierpe. Entonces de ahí surgió ser una banda solamente del barrio, con gente del barrio, pero pues como he tenido alumnos en todos lados de Chalate, pues muchos han empezado a sumar, se han ido sumando. Entonces después de que nació 503 Music Band, el proyecto se deshizo por la cuestión de que todos empezaron a estudiar y tocar en sus bandas escolares. Entonces como que la desmotivación ahí fue un poco grande y ya decidimos cancelar el proyecto. En noviembre iniciamos una vez más el proyecto, ya nos reunimos ya alrededor de como 28 personas. Y pues se les hizo ver un poco más la idea de la Phoenix, ¿verdad? Ya tenía estipulado otras ideas para la cuestión del proyecto, ¿va? Entonces ya les digo yo, vaya, si de verdad quieren hacer el proyecto, porque todos me llamaban, me decían, hagamos el proyecto, pues sigámoslo, echémoslo a andar. Y yo decía, pero si le echan ganas, yo con gusto. Entonces nos reunimos y pues se habló del tema del traje, pues si todo el mundo hacía su uniforme, pues yo ya decía, vaya, con esto yo pues voy a tener cuenta y caso de que sí quieren hacer el proyecto. Entonces, y de hecho así fue, hicimos el traje, crecimos más con la cuestión de los instrumentos, con los integrantes, y pues tocamos el primer desfile, que fue el de Correos de Chalate, con el traje y todo. Ahí empezamos ya a evolucionar, le pusimos Phoenix Music Band, uno por la trayectoria que tuvo una banda que desapareció allá por el 2015, que se llamaba Banda Parroquial, que por cierto esos instrumentos la mayoría están siendo parte de la Phoenix. Eso lo hicimos a medida del tiempo, vendiendo panes y todo eso. Entonces yo fui el único que pude guardar algunos instrumentos, los demás se perdieron, pero yo siempre trato la manera de mantener ahí los instrumentos guardados para cualquier proyecto a futuro, porque yo tengo años queriendo hacer un proyecto así, y ahora gracias a Dios el proyecto ha crecido en grande en cuestión de un año, se podría decir. Y yo creo que Phoenix Music Band, aparte de ser un proyecto muy bonito, es una locura y es un sueño que yo tuve desde siempre, hacer una banda aquí en Chalate que fuera competitiva para comenzar, y lo otro, una banda que cambiara un poco el sentido de la música aquí en Chalate. Entonces, al menos yo creo que en eso agradezco mucho el apoyo de la gente que nos da, ya sea con aplausos, a veces nos regalan agua, nos dan algún dinero para nosotros ir creciendo con lo que es el proyecto.
igual tenemos a varios jóvenes que comenzaron todavía dentro del proyecto, que aquí están todavía, que tenemos a unos jóvenes acá que me acompañan. De hecho, pues dentro de la entrevista pues van a ir conociendo más personas que también están dentro del proyecto, que todavía ellos comenzaron desde sus inicios, como 503. Igual, entonces Phoenix Music Band viene siendo Phoenix como darle un surgimiento ahí de la banda parroquial, pero por la misma situación de los instrumentos, que gracias a eso pues es que Phoenix ahora tiene los instrumentos que tiene. De hecho hemos ido comprando con los eventos que se van realizando, pero nosotros hemos crecido grandemente por el apoyo de hermanos lejanos aquí del barrio. También hemos ido creciendo también por los eventos que se realizan. Siempre pues bueno, nosotros apoyamos, no cobramos el montón, pero al menos lo que cobramos es digno para pagar deudas, etcétera, para poder mantener el proyecto a flote. Entonces pues igual aquí tenemos muchos proyectos, igual gente que nos dona instrumentos también. Son gente que se han sumado y han creído en el proyecto como yo lo he creído, y pues hemos tenido un apoyo enorme pues en eso, ¿verdad? Entonces por eso igual nace Phoenix, porque como el Phoenix surge de la ceniza, ¿verdad? Entonces ahí haciendo una mezcla con banda parroquial y Music Band 503, o sea, eso, entonces pues le pusimos Phoenix. De hecho hay como 2, 3 Phoenix en El Salvador, también Music Band, otra es Latin Band, pero nosotros igual mantenemos el nombre porque creo que pues ahora ya nos identificamos con ellos, pero ahí vamos trabajando. De hecho pues también queremos comentar igual que aparte de los logros que hemos tenido como banda en lo musical y en la amplitud de las cachiporras que ahora se han unido con nosotros, que fue un invento también de hecho del año pasado, que yo tuve el Centro Escolar República de Honduras con Cristian, también él tuvo las cachiporras y ellos querían bailar con la República para el desfile de correos. Entonces yo le dije que era difícil porque un centro escolar es difícil que salgan en diciembre a eventos. Entonces yo le dije, ¿por qué no bailan con Phoenix? Y pues el mismo repertorio vamos a llevar. Entonces ahí fue donde se hizo el acuerdo, o sea, como una prueba piloto. Y de hecho pues ahora vemos, creo que las cachiporras han crecido más, se han hecho más grande el grupo, y de hecho se hizo un casting también para que se incorporaran más personas, que creo que van a dar un grupo de 21 chicas, también aquí el compañero Cristian. Y igual Phoenix también ahorita tiene 54 integrantes dentro del grupo, que igual dentro de ellos se han sumado como 7 personas que están ahí nada más en prácticas. De hecho no estamos agarrando personas ahorita porque no hay instrumentos y por el tiempo que requiere estarles enseñando y llevar a la par la música. Entonces nosotros vamos a hacer audiciones hasta en diciembre para incorporar a más gente, esperando pues ya tener más instrumentos para poder llenar esos espacios y poderle dar siempre otra forma y otra vida a lo que es este proyecto, que pues para mí, con mucho orgullo lo digo, ahorita está dejando mucho de qué hablar. Fuimos a ganar un concurso de bandas a Sonsonate también, nuestro primer concurso, que nosotros íbamos con la intención de llevar a los chicos a agarrar un poco de experiencia. Dentro de eso, pues sí, íbamos a la intención de ganar aunque sea uno de los 3 lugares, y pues gracias a Dios pues todo nos salió bien con el esfuerzo de tanto ensayo de día y de noche. Pues fuimos acreedores del primer lugar, que el primer lugar creo, como dicen todos, de muchos que vamos a tener. Entonces tenemos muchas invitaciones para otros eventos fuera del departamento, aparte de concursos de banda, pero estamos igual siempre trabajando para darles un mejor espectáculo a todos ustedes. Y de antemano yo quiero agradecer aquí a Chalate Plus por la oportunidad que nos da a nosotros también, y siempre que nos graba en los desfiles, tenemos ese espacio también de publicidad de parte de nosotros, y también, ¿verdad? Gracias también por este reportaje, para que también la gente conozca un poco más sobre lo que es esta locura. Yo le llamo una locura porque yo creo que pues aquí nadie gana, ni un 5, ni los integrantes, ni yo, porque aquí todo lo que entra es para pagar deudas, comprar instrumentos, crecer y así. Entonces próximamente pues se vienen más sorpresas que nosotros en la página de Phoenix Music Band 503 vamos a ir publicando. Así que dennos seguir ahí, igual en TikTok también ahí estamos. Pueden darnos seguimiento para que puedan conocer más sobre nosotros. Conversamos también con el instructor de las señoritas cachiporristas, quien nos explicó el proceso de preparación de ellas desde su inicio.
Hola, buenas, mi nombre es Cristian, soy instructor de las cachiporristas de la Phoenix Music Band 503 y pues ya llevamos lo que es un año en este proyecto. Iniciamos con 10 señoritas, ahorita contamos con 15. Actualmente se hizo lo que es un casting para seleccionar a nuevas integrantes y quedaron 5. Entonces contamos actualmente con 20 señoritas cachiporras. Iniciamos este proyecto lo que es en el Centro Escolar República de Honduras y pues ahora lo hemos hecho una banda independiente lo que es en la Phoenix. Conocimos también las hermosas cachiporristas de Phoenix Music Band 503. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marely Navarro, cachiporrista de la Phoenix Music Band 503 Chalatenango. Les quiero contar un poco de la historia de cómo yo comencé en este bonito grupo que ahora actualmente está en Chalatenango. Comencé desde el año 2023, que salí de cachiporra en la República, el Centro Escolar República de Honduras, y mi instructor fue Cristian Ábrego, que realmente es un orgullo para mí que sea mi instructor, y actualmente también es el instructor acá en la Phoenix, y me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo, y actualmente desde el año pasado que salí en la República, estoy acá en el grupo ya que hice casting y entré, y me siento muy orgullosa de compartir con todas las chicas de acá, y pues este es un bonito proyecto y espero se unan más chicas porque realmente es algo que es muy bonito y se disfruta mucho con todos y con los de la banda también. Saludos. Hola, mucho gusto, mi nombre es Alison Córdoba, soy cachiporrista de la banda Phoenix Music Band 503. Inicié este proyecto desde el Centro Escolar República de Honduras y gracias a Dios tengo el honor de participar en esta bonita familia que es la Phoenix. Gracias. Hola, mucho gusto, soy Valentina Córdoba, cachiporrista de la Phoenix Music Band 503. Inicié en el mundo de las cachiporras desde el Centro Escolar República de Honduras y estoy muy agradecida por pertenecer en esta banda. Gracias. Hola, mi nombre es Cecia Gutiérrez y soy cachiporrista de la Phoenix Music Band 503 de Chalatenango. Soy muy agradecida con Cristian por haberme permitido pertenecer a esta bonita familia que es la Phoenix y primero Dios podemos seguir creciendo como banda y cachiporristas. No tenemos que envidiar a otros países. La belleza chalateca es única en nuestro país, El Salvador. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Camila Navarro, soy integrante de Cachiporra Phoenix Music Band 503 y estoy muy agradecida con Cristian por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta linda grupo de cachiporras y espero poder seguir logrando muchas cosas más en este lindo grupo. Hola, mi nombre es Alison Paola y inicié en el grupo de cachiporra desde la República y actualmente estoy en la banda Phoenix Music Band. Y estoy muy agradecida por pertenecer a esta banda. Hola, mi nombre es Mayerly, soy integrante de las cachiporristas de la banda Phoenix Music Band 503. Pues inicié hace algunos meses en este proyecto y pues me siento muy agradecida de pertenecer en este grupo, esperando pues que siga creciendo mucho más y que ganemos mucha más experiencia, ya que es demasiado bonito. Le mando un saludo a cada uno de ustedes y que tengan un bonito día. Así también hablamos con algunos de los músicos de la banda, los cuales nos comentaron sus experiencias dentro de esta. Hola, mi nombre es Edith Arlas, integrante de la banda Phoenix Music Band. Pertenezco al grupo de saxofonistas y estoy muy orgullosa de pertenecer a este lindo grupo que incentiva a los jóvenes a la música, a aprender cosas nuevas, y por lo que estamos muy orgullosos y esperamos que el proyecto siga adelante y se mantenga. Hola, yo me llamo Naomi, pertenezco a la línea de saxos. Empecé cuando era la Music Band 503 y me trajo mi prima y estoy agradecida por estar aquí. Gracias.
Hola, mi nombre es Kelvin Steven Jiménez Hércules, soy uno de los integrantes de Phoenix Music Band 503, que fue uno de los que inició en el proyecto anterior que se llamaba Music Band 503. Todo comenzó una vez de que Marvin, el instructor, en el año 2022, en noviembre, él me escribió y me puso si estaba interesado en el proyecto y si quería tocar güiro en ese entonces, y le dije que sí. Después él me metió al grupo, fue el primer ensayo y yo empecé con güiro. Después fui evolucionando, como el año pasado, como en marzo, por ahí así, me pasaron para caja porque yo le estaba diciendo a Marvin de que si me daba la oportunidad de tocar caja. Entonces, y él me dijo de que iba a ver y de que si yo le echaba bastante esfuerzo, de que me iba a pasar. Hola, mi nombre es Jennifer Alexandra, pertenezco al proyecto Phoenix Music Band. Soy de la línea de percusión y estoy demasiado orgullosa de pertenecer al proyecto. Pues, mi nombre es Douglas Rivera, pertenezco a la sección de viento de trombones y pues me siento bien orgulloso de pertenecer a Phoenix Music Band 503. Pues yo estoy desde los inicios de la banda, desde que, pues sí, verdad, no éramos absolutamente nada. La gente nos veía que solo por bulla, pero ahora nos tiene admiración, ¿verdad? Y gracias a Dios nos hemos ido superando poco a poco. Hola, mi nombre es Antonio Delgado, soy de sección Percu y yo estoy desde principios de la Phoenix o también principios de la 503. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, del primer lugar también que fuimos a traer, sabemos que todo el esfuerzo que todos hemos hecho y pues me siento muy orgulloso por todo, por mí, pues por todo. Y pues nada, muchas gracias por apoyarnos. Bueno, pues mi nombre es Yariel Franco y soy de sección percusión y toco multitenor. Bueno, pues yo me siento también muy orgulloso de pertenecer a este bonito sueño, pues se le podría decir, ya que todos lo miran como un sueño y una locura. Y bueno, también nos sentimos muy orgullosos de ir a traer el primer lugar a Sonsonate. Y bueno, pues nosotros tres hemos estado desde el inicio prácticamente en aquel inicio que no se llamaba Phoenix Music Band 503, sino se llamaba la 503 le decían. Y bueno, pues en aquellos entonces la gente nos miraban como locos, de que solo hacer bulla vienen y eso. Y bueno, ahora tras el progreso ellos han visto el cambio y la verdad que bastante gente nos tiene admiración. Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, mi nombre es Alberto Monterrosa, pertenezco a lo que es a la percusión de Phoenix Music Band 503. Tengo aproximadamente desde diciembre siendo parte de ello y pues ahora soy líder de la sección de percusión de la Phoenix y de igual forma pues me siento bien al ser parte de la mejor banda que representa Chalatenango, la verdad, y pues qué bueno que compartir con amigos, compañeros que ya tenemos tiempo de estar tocando en banda, así que ahora hemos vuelto a unirnos y estar pues uniendo sonidos, uniendo ritmos y pues qué bonito, la Phoenix es así, pues me siento orgulloso, la verdad, de pertenecer a ellos. Mi nombre es Renzo Galán Artiga, pertenezco a la Phoenix Music Band. Mi cargo en la banda es las congas y me siento muy contento de pertenecer a la mejor banda que representa a Chalate. Buenas, mi nombre es Eduardo Antonio Maya, soy conguista de la banda Phoenix Music Band 503. Pues me siento orgulloso con los tres compañeros de pertenecer a una de las bandas que pues ahorita representa Chalatenango con mucho orgullo. Y aclarando, nosotros tres somos los más jóvenes, ¿va? Un saludo a los de Chalate Plus.
Chalate Plus considera que es muy importante el apoyo de nuestros jóvenes con proyectos que promuevan sus destrezas, habilidades y talentos para contribuir a un desarrollo sano, pleno y de provecho para nuestra comunidad chalateca. Es así que Chalate Plus demostró a estos jóvenes chalatecos talentosos, que son un ejemplo y ponen en alto nuestro departamento. Te invitamos a que los apoyes y que los sigas en sus redes sociales. Hasta la próxima.